Las guerras médicas, también llamadas guerras greco-persas, fue una serie de conflictos protagonizados por los estados griegos y Persia durante un periodo de casi medio siglo. La lucha fue más intensa durante dos invasiones que Persia lanzó contra Grecia continental entre 490 y 479 a.C. Aunque el imperio persa estaba en la cima de su fuerza, la defensa colectiva montada por los griegos superó posibilidades aparentemente imposibles. Varias de las batallas más famosas y significativas de la historia se libraron durante las guerras. Estas fueron en Maratón, Termópilas, Salamina y Platea. Los griegos fueron en última instancia victoriosos y su civilización pudo ser preservada. Si hubieran sido derrotados, entonces el mundo occidental podría no haber heredado de ellos contribuciones culturales tan duraderas como la democracia, la arquitectura clásica, la escultura, el teatro y los Juegos Olímpicos. Cuando los persas se anexionaron Jonia en aproximadamente 545 a.C., adquiriendo un punto de apoyo en el Egeo, la ciudad más fuerte en Grecia continental era Esparta. Ninguno de los estados griegos se arriesgó a una excursión armada en defensa de los jonios, pero los espartanos enviaron un mensaje a Ciro de que se mantuviera alejado de Esparta. Lejos de mantenerse alejado, una expedición en el 514 se acerca alarmantemente cerca de Grecia desde el norte, conquistando Tracia y Macedonia para poner la costa norte del Egeo bajo control persa. Pero es en la costa de Anatolia donde se intensifica la crisis. Ya bajo el mando del rey Darío, sucesor de Ciro, los siguientes en la mira fueron Atenas y el resto de Grecia. En 499 a.C., las ciudades-estado griegas en la costa occidental de Anatolia se levantaron en rebelión contra Persia. Este levantamiento, conocido como la revuelta jónica, fracasó, pero sus consecuencias para los griegos continentales fueron trascendentales. Atenas y Eretria habían enviado una pequeña flota en apoyo de la revuelta, que Darío tomó como pretexto para lanzar una invasión a Grecia. Atenas se convierte en el objetivo principal de la hostilidad del emperador persa, en parte debido a su apoyo a los rebeldes jonios, pero también porque el tirano Hipias, expulsado de Atenas, se encuentra en la corte persa ofreciendo información. Darío envía mensajeros para pedir la sumisión de los griegos al gobierno persa. Los griegos enviaron una respuesta sensata ejecutando a los enviados, y Atenas y Esparta prometieron formar una alianza para la defensa de Grecia. La respuesta de Darío a este ultraje diplomático fue lanzar una fuerza naval de 600 barcos y 25.000 hombres en el año 490 a.C. para atacar a las Cícladas y Eubea, dejando a los persas a un paso del resto de Grecia. El destino es Maratón, una llanura al norte de Atenas en la que la caballería tendrá espacio para maniobrar. El ejército llega a la isla de Eubea y conquista la pequeña ciudad de Eretria, hace un breve cruce hacia el continente en Maratón y esperan. Darío no dirigió la invasión de Grecia continental en persona, sino que puso a su general Datis a cargo de su ejército. El segundo al mando fue Artafernes, el sobrino de Darío, quien quizás dirigió la caballería persa de 2.000 hombres. La fuerza total del ejército persa era quizás de 90.000 hombres. En Atenas se toma la decisión de enviar un ejército para enfrentar a los persas en lugar de concentrarse en la defensa de la ciudad. Un corredor, a quien Heródoto llama Filipides, es enviado a buscar ayuda de Esparta. Completa el viaje de aproximadamente 240 kilómetros en 2 días. Los espartanos acuerdan cooperar, pero una ceremonia religiosa les impide partir hasta la próxima luna llena dentro de 6 días. Los griegos fueron liderados por Milcíades y Calímaco y tenían una fuerza total de solo entre 10.000 y 20.000 hombres, probablemente más cerca de la cifra más baja. Los persas esperan que los griegos ataquen a través de la llanura, exponiéndose a la caballería, pero los griegos avanzan noche tras noche como una artimaña para frustrar a los jinetes persas. Cuando los dos ejércitos se enfrentaron en la llanura de Maratón en septiembre del 490 a.C., los hoplitas griegos cargan en una línea extendida a través del campo abierto. Su armadura de bronce y lanzas largas son demasiado para la infantería persa ligeramente armada. Una mejor armadura y una disciplina rígida de la formación de falanges ayudaron a que los hoplitas griegos obtuvieran una gran victoria contra viento y marea. Según la descripción de Heródoto, relata que 6.400 persas murieron por solo 192 griegos. Se erigieron dedicatorias de victoria y estatuas, y para los griegos la batalla de Maratón se convirtió rápidamente en una leyenda. Mientras tanto, la flota persa huyó de regreso a Asia, pero regresarían, y la próxima vez en un número aún mayor. Nadie duda de que los persas volverán, pero la muerte de Darío en 486 augura la calma antes de la tormenta.
En una década, el rey Jerjes continuó con la invasión de su predecesor Darío. Reunió una enorme fuerza de invasión para atacar a Grecia. Las tropas son descritas en fascinante detalle por Heródoto. Enumera 1.700.000 soldados, incluyendo 80.000 de caballería. Están acompañados por una flota de 1.200 trirremes, cada uno con 200 hombres a bordo, agregando tropas subsidiarias. Heródoto llega a un total de 5.283.320 soldados. Estas cifras increíblemente improbables sugieren la magnitud de la amenaza renovada como se percibe en Grecia. La única diferencia esta vez es que tal monstruo se mueve lentamente, así que hay tiempo para planificar. En un punto central de Grecia continental, el Istmo de Corinto, 31 ciudades-estado griegas se reúnen en el otoño del 481 y nuevamente en la primavera del 480 para diseñar una estrategia. Se acuerda que todos combinarán sus recursos, tanto militares como navales, en una fuerza común bajo el mando de Esparta. La pregunta inmediata es dónde oponerse a los persas que avanzan. El sitio elegido es las Termópilas, un valle largo y angosto a través del cual cualquier ejército debe pasar si avanza por la costa hacia Atenas. Leónidas, uno de los dos reyes espartanos, está al mando del ejército griego cuando llega la confrontación. Su contingente espartano es todavía solo una vanguardia de 300 espartanos, 400 tebanos, 400 corintos, 700 tespios, 1000 hoplitas, 2120 arcadios, 1000 locrios, 200 de Fliunte y 80 micenos, cerca de 6200 soldados. Los coloca bajo su mando inmediato en la parte más estrecha del paso. El brillante ejército persa tiene a la cabeza al propio emperador Jerjes, hijo de Darío. En 2 días sucesivos ordena sus mejores tropas al estrecho desfiladero, pero como Maratón 10 años antes, los persas sufren grandes pérdidas por las lanzas más largas de los hoplitas griegos. Cada día de resistencia era vital, pues permitió a los griegos que defendían Atenas reunir a su ejército, les permitió construir más barcos para que la armada ateniense los usara en la batalla. Al mismo tiempo, la flota griega logró detener a los persas en la indecisa batalla naval en Artemisión. Leónidas sabía que tenía que detener a los persas en el paso de las Termópilas por el mayor tiempo posible, y eso hizo. La situación parecía ser un callejón sin salida, casi literalmente, hasta que se resolvió con una traición. Ahora son los atenienses los que están en primera línea contra los invasores victoriosos. A medida que el ejército persa avanza hacia el sur, hacia Ática, el debate en Atenas es si defender la ciudad o hacer una retirada estratégica. La derrota en las Termópilas permitió a los persas entrar en Grecia. En consecuencia, muchos estados ahora se entregaron a los persas y Atenas fue evacuada. Los habitantes son llevados en barco a través del estrecho que separa a Atenas de la isla de Salamina. La próxima batalla vital iba a ser en el mar. En septiembre del 480 a.C., en Salamina, en el Golfo Sarónico, los griegos se enfrentaron una vez más a una fuerza enemiga más grande. Las cifras exactas son muy discutidas, pero una cifra de 500 barcos persas contra una flota griega de 300 parece la estimación más probable. Pero los griegos tenían un as bajo la manga, el gran general ateniense Temístocles. Temístocles argumenta que estas desventajas serían irrelevantes en un espacio restringido, donde las habilidades de lucha griegas pueden inclinar la balanza. Su plan depende de que la flota persa sea atraída al estrecho en el extremo oriental de la isla de Salamina. Es así como los persas caen en la trampa. A medida que los trirremes griegos comienzan a embestirlos y hundirlos, el pánico se extiende entre los estrechos barcos persas, haciéndolos cada vez más vulnerables. Temístocles obtuvo una gran victoria y los barcos persas restantes se retiraron a Asia Menor. Pero aún así, esto no fue el final. Habría una batalla más, la más grande jamás vista en Grecia, y decidiría su destino durante siglos. Después de Salamina, Jerjes regresó a su palacio, pero dejó al talentoso general Mardonio a cargo de la invasión que todavía estaba en pie. La posición persa se mantuvo fuerte a pesar de la derrota naval. Todavía controlaban gran parte de Grecia. Los persas todavía estaban ocupando Ática y los atenienses no pueden esperar desalojarlos sin ayuda espartana. La ayuda llega cuando un gran ejército griego marcha hacia el norte desde el Peloponeso. Se encuentra con los persas en Platea en agosto del 479 a.C., donde el comandante espartano
Pausanias gana una victoria contra probabilidades considerables. Mientras tanto, la armada persa se ha retirado a través del Egeo. Los griegos desplegaron el ejército hoplita más grande jamás visto, que provenía de unas 30 ciudades-estado y contaba con alrededor de 110.000. Los persas poseían un número similar de tropas, quizás un poco más, pero una vez más no hay cifras exactas acordadas por los estudiosos. Aunque la caballería y los arqueros desempeñaron su papel, fue una vez más la superioridad de la hoplita y la falange lo que ayudó a los griegos en la batalla. La flota griega los confronta nuevamente en Micale, donde los persas abandonan sus barcos en lugar de enfrentarse a los tirremes griegos, pero luego son derrotados por los griegos en una batalla en la costa. La expansión hacia el oeste por Jerjes ha sido llevada a un final concluyente. Finalmente, habían terminado con las ambiciones de Jerjes en Grecia. Las colonias griegas en Asia Menor permanecen bajo control persa y el intento de recuperarlas continuará durante muchos años. Esparta no está interesada en las expediciones navales contra los persas en Asia, por lo que el liderazgo de las fuerzas griegas pasa a Atenas y la Liga de Delos. Persia seguiría siendo una amenaza con extrañas escaramuzas y batallas en todo el Egeo durante los próximos 30 años, pero Grecia continental había sobrevivido a su mayor peligro. En el 449 a.C. se firmó finalmente una paz, a veces denominada la Paz de Carias, entre las dos civilizaciones opuestas.